Queremos reflexionar sobre la condición de la mujer en nuestro tiempo. Las mujeres son la mitad de la población del planeta y hace muchos años que vienen siendo discriminadas sin compasión, muchas veces casi con crueldad absoluta. Estamos en el siglo en donde la tecnología se ha disparado, donde hay avances fenomenales en informática, en computación, en robótica, donde se están haciendo con los nuevos conocimientos científicos técnicos maravillas en muchísimos campos. Y sin embargo, esta discriminación, la más masiva de la historia del género humano, porque comprende a la mitad del género humano, sigue en pie en nuestros tiempos. Arabia Saudita es un país donde el petróleo fluye, es la principal potencia petrolera del planeta, ha construido edificios absolutamente modernos, pero en la legislación de Arabia Saudita las mujeres no tienen ningún derecho, los hombres tienen todos los derechos. Las mujeres ni siquiera tienen el derecho a manejar un auto por la calle. Algunas mujeres intentaron enfrentar esta contradicción total en pleno siglo XXI y fueron presas por manejar un auto por la calle. En Irán, que es otra potencia petrolera, las mujeres no pueden ir a los estadios de fútbol. Les está prohibido ir a los estadios de fútbol. Pero las discriminaciones son mucho más estructurales que estas simples ejemplificaciones que yo les estoy señalando. Vamos a tocar 4 discriminaciones de fondo que padece la mujer en nuestro tiempo. Ha habido avances, era mucho peor todavía tiempo atrás, pero lo que falta es muchísimo. Estas 4 discriminaciones siguen absolutamente en pie. Una es la violencia contra la mujer. El sexo débil se la ha llamado históricamente. Y el macho y el machismo se aprovecharon y se aprovechan de la debilidad relativa de la mujer. La mujer no es más débil ni intelectualmente ni emocionalmente. Ha demostrado niveles de madurez, de equilibrio emocional y de capacidad intelectual iguales o superiores a los de los hombres. Pero es más débil físicamente, la naturaleza la hizo así. Y la violencia contra la mujer prosigue. La violencia va desde la violencia doméstica, compañeros o cónyuges que cuando quieren zanjar diferencias golpean a su mujer, aprovechándose de su superioridad física. Son nada menos que el 40% de las mujeres en América Latina han sido objeto de violencia física o de violencia psicológica. El machismo es una estructura muy arraigada en América Latina. Y detrás del machismo está la idea de que la mujer es una especie de posesión del hombre. La violencia puede culminar en el asesinato de la mujer. Desgraciadamente, los asesinatos de mujeres son muy frecuentes en América Latina y en muchísimos casos el asesinato de una mujer joven en América Latina se debe a que el cónyuge masculino o el compañero masculino, enfrentado ante el hecho de que la mujer lo quiere dejar porque descubrió que es brutal, que la maltrata, o simplemente porque su vida es su vida y decidió dejarlo, la asesina cuando lo quiere dejar. Según las estadísticas criminales, una buena parte de los asesinatos de mujeres, que son muy frecuentes,
se deben a que intentaron dejar al hombre. ¿Y por qué la mata? ¿Por qué simplemente no la deja ir y trata de reconstruir su vida con otra mujer? ¿Por qué no entiende que esa pareja no funciona? ¿Por qué no puede concebir que eso que es una posesión suya tenga el libre albedrío como para decidir que no es una posesión suya? La violencia feminicida, la muerte de mujeres en Argentina, en Chile, en casi todos los países de América Latina, en España, en gran cantidad, es permanente, es recurrente, son episodios permanentes. Y se le suma un componente totalmente expresivo de cuán discriminada está la mujer en nuestras condiciones, que un asesinato de mujer no es tratado como un asesinato de hombre, que la policía, infectada de machismo con mucha frecuencia, trata a esos crímenes como crímenes de otra categoría, donde hubo alguna justificación. Y los jueces, en algunos casos, han adoptado fallos tan absolutamente intolerables, como el del juez argentino que falló hace un tiempo atrás diciendo que mató a su compañera de 20 puñaladas, a una chica joven de menos de 30 años. Pero tiene un atenuante, dijo la sentencia del juez. Lo hizo en estado emocional alterado, ¿no? O sea, la mató en estado emocional alterado, y eso sería un atenuante. Jurídicamente inadmisible, moralmente, el juez merecería ser juzgado desde ya por una sentencia con estas expresiones tan aberrantes. Pero forma parte de la cultura machista que suele predominar en estratos policiales y que está muy presente en estratos judiciales. La violencia contra la mujer tiene una expresión extrema en algunas ciudades de América Latina. Una que es emblemática a nivel mundial es Ciudad Juárez en México. Se siguen matando chicas jóvenes todos los días en Ciudad Juárez. Suman miles. Ha habido manifestaciones, condenas. El Tribunal Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Tribunal Interamericano, ordenaron al Estado de México parar la masacre de mujeres. Y la masacre de mujeres continúa. Cuando algunas de las madres fueron a denunciar a la policía de Ciudad Juárez que sus hijas de 18 años, de 19 años, menores de 25 años en muchísimos casos, fueron asesinadas, simplemente fueron asesinadas, que habían desaparecido y después aparecieron asesinadas. La primera reacción, cuando fueron a denunciar la desaparición, fue la de, se habrá ido de farra. Y cuando se evidenció que habían sido asesinadas, algo habrán estado haciendo o habrán provocado. Mejor no denuncie porque no va a tener ningún resultado. O sea, fueron amenazadas virtualmente. Impunidad casi total para los asesinos. Lo mismo en Guatemala, 1000 mujeres asesinadas en los últimos 2 años, un récord permanente de asesinato masivo de mujeres. Solo el 2% de los asesinos fueron identificados y fueron punidos por la justicia. Esto se llama feminicidio. La mujer sufre violencia de diferentes grados y permanente, y detrás está la cultura machista presente en estratos claves de la sociedad y en la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, la mujer es discriminada
en dos momentos absolutamente centrales de su vida, durante el embarazo y el parto. Es discriminada de muchas formas. Una discriminación es que la sociedad debería tener como una prioridad garantizar un buen embarazo y un buen parto. Es un deber elemental de cualquier sociedad que respete mínimamente los derechos humanos, de cualquier sociedad democrática desde ya. No lo garantiza. Mueren anualmente en el mundo 350.000 mujeres durante el embarazo o el parto. Y mueren por causas totalmente prevenibles. El 98% de esas mujeres, según las Naciones Unidas, son de países en desarrollo, son de países pobres. Allí no está garantizado de ninguna manera el derecho de las mujeres campesinas rurales, de las mujeres marginales urbanas, de buena parte de la población del país que es población pobre a tener un embarazo y un parto. Los costos que se necesita invertir, ningún país por más pobre que sea no tiene la capacidad de invertir en proteger a una mujer durante el embarazo. Y todos los países pueden garantizar que haya una asistencia médica durante el parto. No lo hacen, no es prioridad. En América Latina, en esta América Latina opulenta en petróleo, en carbón, en materias primas estratégicas, en posibilidades tecnológicas actualmente, en esta América Latina hay una tasa de mortalidad paterna que significa que 80 mujeres mueren de cada 100.000 partos. En Canadá la tasa es de 5 mujeres cada 100.000 partos. 16 veces más en América Latina. La mujer que va a un hospital a hacerse atender durante un embarazo cercano al parto en República Dominicana, que es un país con una tasa de crecimiento del Producto Bruto importante, el 6, 7, 8%, con una gran afluencia turística, tiene una probabilidad significativa de terminar mal, porque el presupuesto en salud para esto es absolutamente casi irrisorio. La mujer no tiene la protección necesaria y como no tiene la protección necesaria en muchísimos lugares, el parto es practicado por comadronas o el parto casi no tiene asistencia de ninguna índole. Eso hace aumentar totalmente la situación de riesgo. En la Argentina desde ya hay avances fenomenales respecto a esto y en los últimos años se han extremado los cuidados y ha bajado totalmente la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil, que muchas veces está vinculada a la mortalidad materna. Costa Rica tiene una de las cifras más bajas de todo el planeta porque invierte en salud pública más del 6% de su Producto Bruto. Pero ¿qué hay con las mujeres indígenas del Perú, que tienen una de las peores tasas de mortalidad materna del planeta, la cuarta peor tasa de mortalidad materna del planeta? Allí se invierte en salud pública escasamente el 2% del Producto Bruto, aunque el crecimiento económico es muy alto como en República Dominicana. La mujer, este momento sublime que es el embarazo o el parto, no es respetado como lo ordena el texto bíblico, que ordena máxima protección a la mujer. No es respetado tampoco en las empresas, en el campo del trabajo. La mujer que se embaraza y es trabajadora, empleada, recibe de inmediato un clima de hostilidad y un clima glacial. ¿Por qué no avisó que pensaba quedar embarazada? ¿Cómo es que quedó embarazada y la empresa va a tener que darle una licencia de 3 meses para cubrir el periodo de embarazo porque está prescripta legalmente, porque es obligatoria legalmente? ¿Cómo es que va a sufrir un perjuicio de ese tipo?
y no va a ser fácil que recupere su trabajo después. Ha cometido el pecado de quedar embarazada o de aspirar a ser madre, el acto más importante de la existencia del género humano. La mujer se halla discriminada en estos momentos fundamentales, con diversos niveles de discriminación, pero se halla discriminada. En tercer lugar, la mujer es discriminada en el mercado de trabajo. Ha sido muy positivo la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Las mujeres estudian, se esfuerzan, y hoy la tasa de escolaridad de las mujeres es mayor que la de los hombres en muchísimos países. Hay más egresadas mujeres de las universidades que egresados hombres de las universidades. Han demostrado capacidad en todas las áreas científico-tecnológicas. No son ya solo las humanidades, sino que pueden ser magníficas, físicas, matemáticas, ingenieras, en cualquier área del conocimiento. Y las mujeres han ingresado masivamente al mercado de trabajo. Pero las realidades del mercado de trabajo son muy discriminatorias hacia la mujer. Desde la discriminación en los altos puestos hasta la discriminación en los salarios. Del total de ejecutivos en los altos niveles de los consejos directivos y de las gerencias generales de América Latina, solo el 4% son mujeres. ¿Y cómo puede ser si las mujeres tienen más educación? Y además, incluso hay estadísticas internacionales, trabajo en las Naciones Unidas, que demuestran que cuando hay directivas mujeres en las empresas, a la empresa le va mejor, porque agregan una diversidad de miradas. La mirada de la mujer es diferente de la mirada del hombre, que enriquece totalmente el análisis de situaciones y la toma de decisiones. Pues la mujer es discriminada, tiene un nivel del que no puede pasar. Hasta determinado nivel se va a admitir que ascienda en la empresa. Después de ese nivel hay una barrera invisible, una barrera de cristal que está allí impidiendo su avance. No es solo en América Latina, en los países desarrollados, en los principales, en Estados Unidos, en Inglaterra. Las mujeres significan menos del 11% de los ejecutivos y son más del 50% de los graduados universitarios. Así que no hay otra explicación que no sea la discriminación. Pero además se discrimina, la gran mayoría de las mujeres están en puestos bajos en el mercado de trabajo y se les paga a las mujeres 30% menos que los hombres a igual responsabilidad. La vicepresidenta de la Unión Europea, una mujer, quiso terminar con la discriminación a los altos ejecutivos. Entonces presentó un proyecto, después de discutirlo muchísimo con muchos países para tratar de conseguir su apoyo. El proyecto era una cuota obligatoria de altas ejecutivas mujeres, 40%. Que las empresas tuvieran obligatoriamente, las grandes empresas, que aceptar que el 40% de los cargos ejecutivos debían estar ocupados por mujeres. Cuando llegó el momento de las decisiones finales, las grandes empresas multinacionales hicieron un lobby y una presión total para que esto no fuera aprobado. Y lo consiguieron. La propuesta de Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, fue rechazada. En su lugar le dieron la posibilidad de que la ley no sea vinculante ni mandatoria, sino que sea voluntaria, que no se hable de un 40%, sino del número que el país quiera adoptar. En una palabra, se lo dejó librado a que los países hicieran lo que quisieran, lo que significa que en la mayor parte de los países los mismos lobbies empresariales no iban a aceptar que esto tuviera
efectividad. Desde ya que hay excepciones. En los países nórdicos hace tiempo, en Noruega, en Suecia, que es obligatorio que las mujeres tengan un porcentaje y las mujeres están sobrepasando el 50% por mérito propio, impulsadas por la apertura total en materia de eliminación de la discriminación de género. Son los pocos países que han logrado avances totalmente estructurales en eliminación de la discriminación de género. Las mujeres están en el mercado de trabajo, pero son discriminadas. Y hay una situación de discriminación profunda, sutil, que es muy importante. Es muy positivo que la mujer haya ingresado al mercado de trabajo. Es positivísimo porque le permite tener una identidad mucho más autoafirmada frente a los hombres, le permite tener su propio financiamiento y no depender del financiamiento de los hombres. Pero la mujer tiene una vida muy complicada, la mujer que trabaja y la mujer que aspira a trabajar, que son la totalidad de las mujeres trabajan o quieren trabajar. Actualmente, tiene una vida muy complicada. Yo lo llamo, utilizando el título de una película famosa de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, porque nadie la ha suplantado ni la ha ayudado para dejar todas las tareas que tradicionalmente se le han encomendado a la mujer. Entonces, al mismo tiempo que trabaja 8 horas, o más de 8 horas, y que tiene que, para poder ascender, hacer méritos mucho mayores que los del hombre, porque está la discriminación operando todos los días, la mujer tiene que seguir siendo una madre ejemplar, cuidar de los niños, cuidar de la educación de los niños, cuidar de su salud, cuidar de los ancianos, de las edades mayores, cuidar de que el hogar funcione todos los días y hasta organizar los encuentros con invitados. Todo eso se le demanda y se le demanda que lo haga con la mayor calidad. En América Latina se midió qué porcentaje de las tareas del hogar hacen los hombres y qué porcentaje hacen las mujeres. Los hombres hacen el 4%, las mujeres hacen el 96% en América Latina. En Suecia o en Noruega es 50% y 50%. En América Latina la mujer tiene que ser Superman, tiene que al mismo tiempo que hacer con excelencia todos sus roles usuales, ser un trabajador de excelencia para poder avanzar o mantener su trabajo en el mercado laboral. ¿Cómo hacer todo esto junto? Bueno, extendiendo la jornada de trabajo. La jornada de trabajo de las mujeres actuales que trabajan es poco menos que infinita. No tiene límites su jornada de trabajo. Eso es una discriminación total. ¿Cómo se hace en Noruega, en Suecia, en las sociedades avanzadas? La sociedad es socia de la familia. Y entonces la sociedad, además de que hay una presión social fenomenal para que los cónyuges masculinos compartan las tareas del hogar, la sociedad en su conjunto ayuda a la familia de manera muy concreta, con lugares donde dejar a los chicos de la más alta calidad financiados totalmente por el Estado y por las empresas, con licencias pagas posmaternidad de 15 meses en el caso de Noruega y de cifras similares en los otros países nórdicos, con una sociedad que paga subsidios especiales para situaciones en donde hay varios niños en el hogar que permitan contar con colaboración externa para esas situaciones y que financia completamente los sueldos de personas que atienden a las personas mayores de edad, a los ancianos, dejando que la mujer no tenga la responsabilidad absoluta en ese contexto de proteger a los mayores. O sea, la sociedad, en una palabra, se asocia a la mujer y a la familia para que la mujer pueda tener una jornada de trabajo normal. Esto parecen cuentos exóticos para América Latina, donde nada de esto está funcionando. Hay avances, es un avance que se haya
establecido una extensión de los periodos posparto en algunos países de América Latina, básicamente los del UNASUR, ¿no? En otros donde siguen siendo absolutamente miserables los periodos de licencia paga posparto. Y hay algunos otros avances, pero a gran distancia de lo que se necesita. Y en cuarto lugar, a la discriminación que significa la violencia, a la discriminación que significa toda esta situación de no protección de la mujer durante el embarazo y el parto, a la discriminación que significa el modo de operar de los mercados de trabajo. Se agrega la discriminación en la posibilidad de la mujer de incidir realmente en la toma de decisiones en la sociedad. Ha habido avances muy importantes, pero el voto femenino desde ya es un avance muy importante. Pero parece inconcebible que no hace mucho, en 1946-47 en la Argentina, hasta que se introdujo en el 48 el voto femenino, las mujeres no podían votar. Parece una cuestión absolutamente alocada, cómo las mujeres no podían votar. No han pasado muchas décadas de que eso sucede. Hoy las mujeres pueden votar en toda América Latina, pero de votar a ocupar los puestos políticos hay una distancia muy grande. Las mujeres, hemos explicado anteriormente, han demostrado que pueden ser absolutamente brillantes y súper capaces en muchísimos campos y tienen un nivel de educación creciente, pero son menos del 10% de los intendentes y alcaldes en América Latina. Y salvo países como la Argentina, que es el más avanzado de América Latina, que introdujo la cuota obligatoria de candidatos mujeres en las listas, 40%, y con eso amplió totalmente, con eso y con los cargos parlamentarios para mujeres, amplió totalmente la presencia de mujeres en el Congreso. En casi toda América Latina las mujeres son menos del 15% de los cargos, son aún mucho menos de los cargos de ministros en actividad. O sea, ahí nuevamente funciona una barrera que cuando se llega a determinado nivel, los derechos políticos se cortan. Hay discriminación y el machismo sigue rigiendo. Incluso a mujeres parlamentarias han planteado con frecuencia en sus foros y en sus reuniones que, siendo ya parlamentarias y operando en los congresos, el derecho de palabra se le otorga discriminatoriamente a los hombres. Normalmente los presidentes de los congresos, los que dan el derecho de palabra en una proporción abrumadora, ya que hay progresos, pero en una proporción abrumadora son hombres. Y discriminan en otorgar el derecho de palabra a las mujeres, aún en ese aspecto. Estas 4 discriminaciones que hemos mencionado, que hacen muy difícil la vida de la mujer, los logros que la mujer tiene son, a pesar de estas discriminaciones, su potencial es inmenso, son las 4 acompañadas por una consagración permanente en los medios masivos y en los textos escolares de estereotipos sobre la mujer. O sea, se la discrimina a partir de estereotiparla, desde que las mujeres solo sirven para lavar la ropa, cocinar y atender las tareas del hogar. Normalmente en los textos escolares aparecen en esos roles y no en los roles de presidentas, ingenieras, físicas, premios Nobel, hasta las discriminaciones de colocarlas permanentemente en un rol de dependencia o de convertirlas exclusivamente en un objeto pornográfico, como lo hacen una cantidad de audiciones de mucho éxito en la Argentina, cuyo éxito
de una trivialidad absoluta, de una superficialidad inmensa, y cuyo éxito está en presentar cuerpos femeninos y en derredor de la cosificación y de la presentación, sin ningún tipo de consideración, de respeto de género, de cuerpos femeninos. Un estadista fue condenado, un presidente de uno de los países más importantes del mundo, el expresidente de Italia, Berlusconi, fue condenado hace muy pocos días a 8 años de prisión por haber instalado en su casa una especie de lugar permanente de orgías sexuales con niñas jóvenes pagadas mientras era presidente de Italia. Al mismo tiempo hizo campañas gigantescas frente a los cargos permanentes que le formulaban por sus andanzas de psicópata sexual. Hizo, como es el dueño de casi todos los medios de Italia, hizo propaganda permanente que había que aplaudirlo en lugar de condenarlo por su virilidad, porque a los 70 y pico era capaz. Fue un nivel tal de denigración de la mujer que el primer ministro de Italia, no presidente, el primer ministro, el premier, el que tiene el poder en Italia, el presidente es más ceremonial, llevara adelante estas operaciones de denigración de la mujer, que un día salieron a las calles de Italia 500.000 mujeres a protestar contra Berlusconi, encabezadas por algunas de las intelectuales más sobresalientes de Italia. Ahora fue condenado a 8 años de prisión. ¿Por quién fue condenado? Por una fiscal mujer que levantó el caso completo, que lo viene siguiendo hace 8 años, y por un jurado de 3 mujeres. Eso posibilitó que este psicópata sexual, que sigue haciendo alarde de su machismo para ganar votos en Italia, fuera efectivamente condenado. Desde las mujeres objeto de Berlusconi hasta las mujeres objeto de la televisión en la Argentina, en programas de gran audiencia y de cero moralidad, esta figura de la mujer denigrada o esta figura de la mujer estereotipada acompaña con frecuencia a las 4 discriminaciones que he mencionado. ¿Y es posible combatir contra todo esto? ¿Es posible cambiar todo esto? Desde ya que es absolutamente posible. He mencionado a lo largo de esta disertación cómo hay países que han logrado casi la igualdad de género. Básicamente los países nórdicos son los únicos en el planeta que casi han logrado la igualdad de género. Y hay países donde esta lucha, la lucha por la igualdad de género, es compartida por sectores cada vez más amplios de la población. Esta lucha no debe ser nunca una lucha de solo las mujeres, porque lo que está en juego es la dignidad de todo el género humano. Mientras haya mujeres discriminadas, el género humano tiene un nivel de calidad absolutamente inaceptable, inferior. El tema de la igualdad de género es un tema moral central, pero además es un tema económico central, porque la potencialidad productiva de las mujeres subutilizada totalmente por las sociedades discriminatorias, puede ser un recurso fenomenal. Además es un tema político central, porque esa mirada diferente de las mujeres significa un aporte a la toma de decisiones políticas fenomenal. Será por algo que, según las cifras de Naciones Unidas, de todos los presos en el mundo, solo menos del 10% son mujeres. ¿Será por algo que los episodios de corrupción son mucho menores en mujeres en cargos de poder que en hombres? El aporte a la política de la mujer, el aporte a la economía, el aporte a la conducción de empresas, los aportes en todos los terrenos pueden ser cuantiosos para el género humano. Pero sobre todo hay una cuestión moral.
No se puede seguir discriminando a la mitad de todo el género humano de una manera u otra a través de cualquiera de las 4 modalidades que he mencionado y de otras, y a partir de estereotipos y de clichés sobre la condición de la mujer. Las mujeres, a pesar de todo, han logrado transformarse en referencias universales. Cuando en nuestro tiempo, cuando uno busca personas intachables que han dado su vida por el género humano y que son una referencia moral fundamental para el género humano, rápidamente en la lista de nombres fluye de inmediato la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que se fue a entregar su vida en el lugar del que todos huyen simplemente por los olores. Calcuta tiene una de las poblaciones mayores del mundo en pobreza extrema. La gente de Calcuta, en un país como la India que no invierte nada en salud pública, mucho menos del 2% del Producto Bruto, hace sus necesidades en las calles y se mueren en las calles. Y en ese infierno se metió la Madre de Teresa de Calcuta con su red de hospitales y de ayudas. Por eso es Premio Nobel de la Paz y es una referencia para el género humano. O como Rosa Parks. Cuando se piensa en los héroes de nuestro tiempo, Martin Luther King aparece de inmediato como la gran figura en la lucha contra la discriminación racial en los Estados Unidos. Pero Martin Luther King se inspiró en Rosa Parks. Rosa Parks en 1961 en Alabama estaba sentada en un bus. Rosa Parks era una maestra de escuela, muy humilde, pero activista y luchadora contra la discriminación racial. Y se subió un blanco grande y fornido y joven, y fue donde estaba Rosa Parks, el bus estaba medio vacío, y fue donde estaba sentada y le dijo: negra, levántate, porque esos asientos, los del medio y los de adelante, son para blancos. Así que vete atrás, que es el lugar de los negros. Y Rosa Parks no se levantó. Y entonces el conductor del bus le gritó: negra, si no se levanta, la vamos a meter presa, porque acá en Alabama la ley es que las negras y los negros tienen que sentarse atrás. Y Rosa Parks resolvió que ella no se iba a levantar. Y la llevaron presa. Y la amenazaron de muerte toda su vida, porque se convirtió en la figura emblemática de la lucha contra el racismo en los Estados Unidos. Al día siguiente que la llevaron presa, hubo una huelga general de conductores de buses negros en los Estados Unidos. Y poco después salieron a la calle miles de personas negras y personas blancas a protestar. Rosa Parks murió no hace mucho tiempo, a una edad muy avanzada, y fue enterrada en el lugar donde están enterrados los máximos héroes de la historia americana. Y todos los presidentes vivos de los Estados Unidos fueron a rendirle pleitesía a esta maestrita de color que, al no levantarse, cambió la historia de los Estados Unidos. Y el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el homenaje que se le dio a Rosa Parks, dijo: si ella no se hubiera quedado sentada y se hubiera resistido a la discriminación, yo no sería presidente de los Estados Unidos. Y una tercera mujer de una lista muy amplia. La Madre Teresa de Calcuta tenía una mujer de edad media que luchó hasta una edad prolongada. Rosa Parks era de edad media, pero la tercera es una niña de 15 años de edad. Ana Frank. Cuando uno piensa en un símbolo de la lucha contra el nazismo, la peor aberración que conoció el género humano, que mató 6 millones de miembros de mi pueblo, el pueblo judío, y casi la tercera parte de mi pueblo, y mató a 1 millón de gitanos, casi termina con los gitanos en el mundo, uno piensa en Ana Frank. Porque Ana Frank, enterrada entre 4 paredes, huyendo de los nazis con su familia, sabiendo que en cualquier momento lo descubrirían y los matarían, la mataron en un campo de concentración.
escribió su diario, que es un canto a la esperanza y a la vida, e iluminó para siempre todo el género humano. En ese diario, entre otras cosas, Ana Frank dice, en medio de esa penumbra física y la posibilidad de que en cualquier momento su breve vida fuera aniquilada por los monstruos, escribió, qué maravilloso es que cada uno, en cada momento, puede hacer el bien y cambiar el mundo. Eso escribió esta niña de 15 años y por eso ninguno de los que la mataron está registrado en ningún lugar de los asesinos. En cambio, el diario de Ana Frank está traducido a casi todos los idiomas y es un símbolo para los chicos y los escolares de todos lados. Las mujeres pueden ser Ana Frank, pueden ser la Madre Teresa de Calcuta, pueden ser Rosa Parks. La ciencia moderna actual dicen que las mujeres tienen un fondo de altruismo genético mayor al de los hombres. Son las últimas evidencias que existen, porque nacieron para ser madres. Y entonces la divinidad organizó de tal modo el universo que de las madres se requiere altruismo y lo tienen en dosis infinitas. Hay una sabiduría del Talmud, que es la interpretación durante 1000 años del texto bíblico, que dice, como Dios estaba muy ocupado y no podía estar en todos lados, creó las madres para que lo representaran. Y las madres son altruistas por naturaleza. La discriminación de género no puede continuar. Tenemos que acabarla cuanto antes. Falta mucho, no nos conformemos con los progresos. Es un escándalo moral. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.